Ay, a ver si se me fue. No, está bien. Como dijimos los otros días, lo que hicimos es trabajar, como dijimos, hay una porción, que es esta porción que estamos viendo, en donde tienen que ver con los informes de gestión, de los cuales hay tres grandes mundos. Un mundo dentro de esos informes de gestión que forma parte de la contabilidad interna, una parte de ese mundo viene de la mano de los presupuestos, otra parte de ese mundo viene de la mano de los costos, costos totales, puntos de equilibrio, etcétera, que lo van a ver, y otra parte, digamos, viene con los indicadores, que son los índices o ratios que toman información de los estados contables ya presentados y en función a eso me permite saber, bueno, en qué situación la empresa está, si es líquida, si no es líquida, si está solvente, cómo anda el índice de endeudamiento, digamos, qué liquidez tiene, etcétera, 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 como para poder tener información de gestión asociada a eso. ¿Y de dónde se toma? Se toman de los estados contables ya preparados, o sea, es en función a lo preparado, tomás y armás estos indicadores de gestión, que según los libros pueden llamarlos ratios, indicadores, etcétera, de gestión y financiero, los dos. Bien, entonces, en función a eso, hay ejercicios en el libro, en este libro naranja, en donde dan lugar a eso. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder ver alguno de estos ejercicios en donde podamos interpretar qué es lo que se nos está pidiendo y qué es lo que resultado que se obtiene. Lo primero y principal, digamos, a grandes rasgos, es poder saber y recordar cómo se armaban esos indicadores, según el indicador que te van pidiendo, ¿no? Entonces, cómo se arman cada uno de ellos. En este caso, en este ejercicio 7, lo que hace es pedirte, por un lado, te brinda una información en donde la información que te pide es que puedas calcular el índice o los ratios relacionados al resultado neto, a los índices relacionados a la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto y la palanca financiera o leverage, que es digamos, la división entre estos, ¿no? Estos últimos. De esta forma te dan información como para que uno pueda ir determinándolo, ¿no? Entonces, nos brindan parte de información, ya no a través de tener estados, de hecho sí vamos a ver en los siguientes, en donde sí tenemos estados contables y en función a eso vamos a ir armándolos. En este caso, lo que está haciendo información en función a la información que me brindan, no teniendo información de estados contables, sino directamente tener parte de la información de manera más pequeña, más reducida, de forma tal de poder determinarlo. ¿Por qué digo esto, reducida? Porque acá lo que me brinda es, me pide primero por un lado, me da la información asociada a cuál es el resultado bruto que tiene el ente, me da que después trabaje con variantes de ese resultado bruto, qué pasaría si tuviera una disminución del 35% y qué pasaría si estos aumentaran en un 30%, de manera tal de poder desarrollar el armado de lo que se pide, ¿no? Teniéndose en cuenta estas variantes. Ahora bien, ¿por qué digo lo que decía? Acá verán que dice el planteo, lo que hace es mostrar estas empresas, ¿no?, que realizan, y me muestra tres tipos, digamos, de situaciones, de tres empresas distintas, mostrándome cuál es la fuente de financiamiento a nivel global. Eso es lo que quiero decir. No tengo el detalle de cada una de las informaciones de las cuentas que forman parte de este pasivo o de este patrimonio neto. A él estaba haciendo referencia. Entonces, en este caso, lo que tengo es la información y yo en paralelo, ¿qué tengo con esta información? Tengo que si la fuente de financiamiento, que es el pasivo y el patrimonio neto, yo sé que la suma del pasivo y del patrimonio neto por la ecuación contable
tengo el total de mi activo. O sea, si bien es información que acá no me la da, me la está dando. ¿Por qué? Porque por ecuación contable yo sé que mi activo es igual a mi pasivo más patrimonio neto. Por lo tanto, yo también ya tengo la información del total de mi activo, ¿no? De manera tal de poder ir desarrollando y armando la información que se requiere, ¿no? Entonces, en función a eso, me brindan, bueno, el total del pasivo en cada uno de ellos, el total del patrimonio en cada uno de ellos, sabiendo que uno corresponde al capital ajeno, es la fuente de financiación ajena que tiene el ente, y otro relacionado a la fuente de financiación propia que tiene el ente, es decir, por los propios propietarios. Estos 6.000 quiere decir que 6.000 que pusieron los aportantes, mientras que acá los aportantes de la empresa, ¿no?, pusieron 4.000, mientras que 2.000 provienen de deuda ajena, de terceros, ¿sí? Es financiación que me la está brindando terceros. Y a consecuencia de eso, obviamente que eso tiene asociado un costo, ¿no? Que en este caso me indica cuál es ese costo de financiamiento de ese capital ajeno. Porque obviamente nadie me va a prestar con la intención de que le devuelva el mismo monto entregado, ¿no? Sino que le devuelva con más los intereses. Entonces, lo que hace es brindarnos la información, ¿no?, de cuál es la estructura financiado los mismos, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, en este caso, sabemos que el total, digamos, de estos 6.000 provienen del patrimonio neto, provienen del capital propio. En este caso, 4.000 provienen de capital propio y 2.000 provienen de capital ajeno, y acá es la inversa. Yo ya sí, a simple vista puedo saber, digamos, puedo obtener cierta información de decir, bueno, a ver, acá yo no tengo deuda con terceros, ¿no? Todo es capital propio. Acá tengo una porción de deudas con terceros, pero el capital propio es mayor que esas deudas con terceros, con lo cual eso es positivo, digamos. Y acá es la inversa, es decir, tengo más financiamiento de terceros que propios. Por lo tanto, esta situación no está tan buena. Está bien que igualmente de esa manera tengo financiado todo mi activo, ¿no?, que en definitiva es lo que me va a generar ingresos futuros, cualquiera de mis elementos del activo. Pero esto ya me va indicando sus fuentes de financiamiento, me va mostrando un poco en parte qué situación tiene esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden calcular cada uno de estos indicadores analizándose y teniéndose en cuenta estos datos. Esa es la información que nos piden. Entonces, para eso vamos a tener que recordar primero cómo estaban armados, ¿no?, cómo estaban armados los indicadores, ¿no? Entonces, para eso voy a tener que primero poder llegar a una información. Acá me pide que calcule el resultado neto, por ejemplo, de cada una de estas empresas que estamos analizando. Entonces, para eso, para poder tener el resultado neto, voy a tener que partir del bruto, que es información que me brindan. Por eso les decía que de repente el estado contable estaba expuesto, pero no de manera detallada, a eso me refería. Por eso, mientras que en otros ejercicios van a ver que sí, que tenemos el estado contable propiamente dicho, con toda la información detallada, tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultados, como para que vayamos trabajando sobre cada una de esas partes. Profe. Sí. Perdón, antes que siga, no está grabando, no sé si se olvidó o no va a grabar. Ah, no, me olvidé. Igual, por suerte, es algo que está en el libro. No, yo para que no siga la explicación sí, más y bien, está bien, no grabemos. No, me olvidé. Bien, entonces, teniendo en base eso que les comentaba, es que vamos a poder ir en búsqueda ahora de lo que nos pide. Eso que nos pide, lo primero que nos pedía, por eso vimos que era el resultado neto. Eso fue lo primero que nos pedía.
Pero para eso vamos a tener que entender qué es lo que pasa en este ejercicio puntual. Por eso les decía que cuando ahora el próximo veamos en donde tengo la apertura de toda la información del estado contable, ya sea el estado de situación patrimonial o el estado de resultados, con toda la información detallada en cada una de las cuentas, ahí voy a poder trabajar sobre cada una de ellas. Acá no tengo esa información, simplemente tengo el global de esa información y tengo elementos que me brindan para poder determinar lo que me pide. En función de eso, lo primero que me piden, entonces, partiendo de esa base, por eso digo, partiendo de esa base, lo primero que me piden es el resultado neto. Entonces, para poder llegar a un resultado neto, voy a necesitar ir por el bruto y ver qué pasa en el medio. En este caso, el resultado bruto de una de estas empresas me lo dan como dato, independientemente de la situación de la empresa, el resultado bruto para cada una era de 1000, sabiendo además que como yo quiero llegar al resultado neto, que en definitiva, según el estado contable, el estado de situación, el estado de resultados va a ser el resultado del ejercicio, yo acá no tengo ninguna otra información para poder tener una apertura de ese estado de resultado. Lo único que sí conozco por la información brindada es el costo financiero. El costo financiero que tiene asociada la deuda con terceros. Entonces, ese costo financiero va a pasar a ser un resultado financiero, justamente. Entonces, el único resultado que sé que tengo como información aparte, digamos, de la información brindada, es ese costo financiero. Y ese costo financiero viene de la mano del capital ajeno. Entonces, ¿qué pasa con el primer ejemplo? El primer ejemplo hace alusión de que no tiene pasivo, no tiene deudas con terceros. Por lo tanto, como no tiene deudas con terceros, no hay una porción asociada al costo financiero. Sí la hay en los otros, porque tengo capital ajeno. Entonces, en función a eso, se calcula cuál es la función o el monto asociado, mejor dicho, el monto asociado a ese costo financiero. Que vuelvo a repetir, ese costo financiero pasa a ser un resultado negativo financiero generado a consecuencia de la tenencia de esa deuda con terceros. Entonces, lo tengo en cuenta en cada uno de los balances de esos estados contables de esas distintas empresas. Es la proporción que le corresponda, ¿no? En este el pasivo era de 2000 y en este más grande en una que de otra. Y de esta manera, ¿no? Voy a poder obtener el resultado neto. Vuelvo a posicionarlos a qué sería esto, para que ustedes se den cuenta. Estoy hablando en realidad, del estado de resultados. Y dentro del estado de resultados, el resultado bruto sería la combinación que existe entre las ventas menos costo, eso me da la utilidad bruta, ¿no? Y después, con todos los resultados positivos y los negativos, obtengo el resultado neto. Ese es el resultado del ejercicio, el resultado neto. Traspolo esa información, por eso les digo, los trato de situar como para decir, bueno, yo ese detalle acá en este ejercicio no lo tengo, pero tengo esta información y puedo determinarla de esta forma. A eso voy. Digo, ahí vuelvo al ejercicio. En función a eso, puedo determinar el resultado neto teniendo en cuenta que solamente tengo en este caso un costo financiero, obviamente con aquellos que tengo un pasivo asociado. Bueno, este estado contable de esta empresa es el que tenía un pasivo y este es el otro. Por ende, de esta manera puedo obtener en valores absolutos, no relativos, sino en valores absolutos, cuál es el resultado neto de cada una de ellas. En el primer caso, el resultado neto es mejor que en los otros, porque en definitiva en los otros tienen asociado un costo financiero que el primer caso no lo tiene. Es por eso. Entonces, ¿de qué manera obtuve ese resultado neto en valor absoluto que me pedían? Bueno, en función de esta forma.
De esta forma ya llegué, digamos, al primer punto que me solicitaban, que era poder llegar al resultado neto, ¿no? Vuelvo a repetir, resultado que yo obtendría en otros ejercicios directamente a través del estado de resultado del resultado del ejercicio. Traspolo esa información aquí, solamente tengo esto. Entonces, de esa manera pude determinar el resultado neto. ¿Qué me pedían además? Me pedían además la rentabilidad del activo, es decir, la rentabilidad sobre del activo, la rentabilidad del patrimonio, después me pide, que es justamente la rentabilidad sobre la inversión, y después me pide, por último, la palanca financiera o leverage, que lo van a ver así en los libros, de manera tal de saber qué te conviene, si estar endeudado o no, en función al índice que te da. Entonces, vamos por parte. El segundo punto que nos piden, entonces, viene de la mano de la rentabilidad del activo. Entonces, para eso necesitábamos saber cuál era el resultado del ejercicio, ¿sí? El resultado del ejercicio más los intereses en este caso no, en cualquier caso, que no es el resultado del ejercicio final, sino que para contemplar la rentabilidad del activo a eso hay que sumarle la porción de intereses. Cuando uno tiene el estado de resultados, va a tener una cuestión de resultados operativos que va a venir de la mano de los resultados de comercialización, los resultados de administración, que van a pasar a ser los resultados operativos, y van a tener otros resultados que van a ser financieros. Esos resultados son los que hay que sumarse, esos resultados son los que hay que agregarlos en lo que sería el análisis de este indicador. Entonces, en el primer caso, el resultado del ejercicio de intereses no tenía, así que pasa a ser 1000 por el total del activo. Total del activo era de 6000. Vuelvo a repetir, tengo pasivo más patrimonio neto que es de 6000, por ende el total del activo es de 6000. Lo obtengo de esa manera. Esto es con respecto a esta empresa. Ahora, la otra empresa ya sí había tenido un resultado financiero, había tenido intereses asociados. Entonces, en esta, a ese resultado neto del ejercicio, se le suma esos intereses de manera tal de tener el numerador de este indicador, ¿no? Sobre el total del activo, Bien, este es digamos, el indicador que nos da. Y en el caso siguiente sigue siendo lo mismo, es decir, el resultado neto más los intereses asociados, de los cuales, de esa manera, obtengo, en este caso coincide, vuelvo a repetir, porque da la casualidad que lo único que tengo de diferencial son los intereses. No tengo otro elemento que forme parte de mi estado de resultados. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso digo, por eso acá coincide y por ende esto coincide. Pero no necesariamente tiene que coincidir, a eso voy. Entonces, en este ejemplo puntual sí. Entonces, la sumatoria de esto, que sigue siendo 1000, sobre los 6000 que era el activo, esta es la proporción que nos da de rentabilidad del activo. Por lo tanto, la idea es poder, digamos, justamente lo que me está diciendo es que el resultado del ejercicio más la porción de intereses respecto del total del activo, cuán representativo es, ¿no? Y bueno, en este caso es 16%, es de un 16% o 17%, ¿no? De forma tal de poder sacar cuál es, ya no en valores absolutos, sino en valores relativos, lo que me está indicando relacionado a esto. Siempre, digamos, por eso digo, teniéndose en cuenta que lo que uno busca en cada tipo, digamos, de indicador es poder ver cuál es, digamos, la situación que genera. Y en este caso, el de la rentabilidad del activo, lo que tratamos de ver es en forma conjunta qué es lo que me brinda
del aporte que tuvo de los propietarios o de los acreedores o deudores propios de ellos sobre estas distintas fuentes de financiamiento que tengo. Entonces, ¿cómo te rinde esa situación? Quiere decir que en estas empresas el costo financiero que obtuve fue idéntico, porque en realidad justamente esta porción era la única que estaba asociado a eso. En el punto siguiente, lo que hace es pedirnos cuál es la rentabilidad del patrimonio, que la rentabilidad del patrimonio lo que busca es representar la retribución de la inversión por parte de los propietarios, es decir, de qué manera me es rentable esa retribución que hicieron con el capital propio los, si estamos hablando de una sociedad anónima, los accionistas o los aportantes del patrimonio directamente, ¿no? Profe, Sí. ¿podrías repetir eso último? Sí. El índice de rentabilidad sobre el patrimonio lo que va a estar representando va a ser la retribución de la inversión por parte de los propietarios, es decir, por parte del aporte que hacen esos propietarios, que si estamos hablando de una sociedad anónima, van a ser los accionistas, o si no, en cualquier otro tipo de sociedades, más que nada conceptualmente, es el aporte que hacen los propietarios a la sociedad. Por lo tanto, lo que va a medir va a ser la retribución de esa inversión. Eso es lo que mide este indicador, la retribución de la inversión que hacen los aportantes. Eso es lo que mide. En función a eso, no, por favor, en función a eso tenemos que tener en cuenta de cómo se arma el mismo. Entonces, ¿cómo se arma? Teniéndose en cuenta la el resultado, digamos, que tengo del ejercicio, ¿sí? El resultado que tengo del ejercicio, pero el resultado neto del ejercicio, sobre el total del patrimonio, ¿sí? Sobre el total del patrimonio. De forma tal de poder tener todo este tipo. Ojo que es el total del patrimonio anterior a la edición del resultado de ejercicio. En este caso, como no entra en juego, no tengo esos datos, digamos, son datos que yo obtuve a consecuencia de, pero no es que lo tengo yo acá. Por eso vuelvo a hacer esa salvedad. Ahora, cuando veamos otro ejercicio, vamos a ver cómo contemplarlo. Este es más global, de forma tal de poder llegar a estos indicadores, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en consideración es que, ¿cómo va a estar armado? Bueno, en este caso vamos a tener que tener en cuenta el resultado del ejercicio por sobre el total del patrimonio neto, ¿no? Que dependiendo de la empresa, habíamos dicho que una era por 6.000, otra era por 4.000, porque había una porción que era asociada a pasivo, y otra era por 2.000 porque había otra porción asociada a pasivo. De esta forma, ¿no? Teniéndose en cuenta el resultado neto del ejercicio, en el primer caso el resultado neto es de 1.000, en el segundo caso el resultado neto es de 700, y en el tercer caso el resultado neto es de 400. De manera tal que, de esta manera, lo que me está indicando en realidad es de qué forma, ¿no? Estas inversiones que realizó, en este caso, tengo totalmente la inversión propia que hizo el aportante. En este otro caso tengo solo la porción que hizo el aportante, porque hay otra parte que tengo con capital ajeno, y esta lo mismo, pero en la inversa, porque es mayor la proporción del capital ajeno por sobre el capital propio. De esta forma puedo obtener este indicador, que lo que me va a indicar en esto es, bueno, qué rendimiento, ¿no?, va a representar la inversión que hizo. Y acá justamente, a medida que, digamos, en este caso da 0,20, el patrimonio neto es menor en general, digamos,
de lo que eran los otros, y eso se representa en el índice, pero no tanto por esto, sino también por esto, porque acá disminuye un montón. No es solamente el denominador el que entró a jugar en este análisis, sino que entró a jugar mucho también el numerador, en donde tiene en cuenta este tema del costo asociado justamente con deudas de tercero, que en este caso acá no lo tenés. Por eso, entonces, acá no lo tenés y además tenés un patrimonio neto más grande. Por lo tanto, esta va a ser la mejor relación, ¿no? En cuanto a relación, porque no tiene un costo financiero asociado a todo eso, justamente, todo ese, no hay pasivo y tu activo está financiado totalmente con el patrimonio neto. Y hay otro elemento que nos piden, que es el de la palanca financiera. La palanca financiera lo que nos va a mostrar va a ser la relación que existe entre la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Lo que va a hacer es comparar el costo del capital ajeno con rendimiento que este capital le genera a la empresa. Es decir, lo que vas a querer analizar y ver es, con ese capital ajeno que vos tenés, si el costo de financiamiento externo es menor al beneficio que te va a producir. Si el costo de ese financiamiento externo es menor al beneficio que después te produce en la empresa, en esa situación te va a convenir tener ese capital ajeno. Si no lo es, si el costo financiero que tiene ese capital ajeno es mayor al rendimiento que te va a producir este índice, en ese caso no te va a convenir endeudarte. A eso apunta este indicador. Es decir, apunta a saber si el endeudamiento asociado justamente con el costo de financiación externa te permite obtener un rendimiento o no. Si no te lo permite y el porcentaje de ese costo de financiación externa es mayor al rendimiento que te produce, no te conviene endeudarte. Caso contrario, sí. A eso apunta este indicador. Entonces, ¿cómo está armado? Está armado por la rentabilidad del patrimonio por sobre la rentabilidad del activo. Eso es lo que busca. Y en el primer caso vemos que es de 1, porque esto ya lo calculamos, tanto una rentabilidad como la otra, en los ejercicios, en los puntos pasados ya lo calculamos. En este otro la palanca financiera es de 1,5 y en este otro la palanca financiera es de 1,20. Por lo tanto, lo que me está indicando aquí, que si yo analizo estos 3 estados contables y estas 3 situaciones en las empresas, la más conveniente es esta, es la verde, porque me permite tener una rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad en función a ese costo financiero de 20% más, ¿no? De forma tal de que me permite poder decir que esa es la mejor opción con respecto a tomar ese capital ajeno en función a estas 3 situaciones, ¿no? Porque vuelvo a repetir, lo que hace, el índice de palanca financiera es mostrar la relación que existe entre la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad que tiene el activo. Lo que hace en esa estructura es mostrar y comparar el costo que tiene ese capital ajeno con el rendimiento que le genera a la empresa tener ese costo financiero. Y si ese costo financiero externo es menor al beneficio que produce, ese mayor capital ajeno que tenés, te producirá un aumento de esa rentabilidad sobre ese patrimonio. Si es menor, si es mayor a 1. Si es menor a 1, te está diciendo lo contrario, te está diciendo de que por ese costo financiero te conviene no endeudarte porque, es mayor el indicador asociado a ese costo financiero que el rendimiento que te genera a consecuencia de eso.
Por lo tanto, ahí en ese caso, cuando es menor a 1, el costo de financiación es mayor que el rendimiento que te produce, por lo tanto, eso te está indicando que no te conviene endeudarte. Profe, sí. Entonces siempre hay que fijarse en el 1, o sea, si me da mayor a 1 conviene, si es menor a 1 no conviene. En este caso estamos hablando de palanca financiera. Eso depende de cada elemento de que estás analizando. No es genérico que digo mayor a 1, menor a 1 de tal cosa. Por eso les digo, quizás en este caso va a ser más complicado en varias cuestiones porque no tengo una apertura de la información de cada uno de los elementos de cómo estaba conformado estos datos, sino que los tengo en bloque. Entonces, en función a ese bloque es que lo estamos analizando y por eso es que me dieron información aparte para que pudiera trabajar. Pero digo, en el próximo que vamos a ver, en donde sí va a haber una cuestión asociada a esa apertura, ahí vamos a poder tener un mejor desarrollo relacionado a eso. A eso me refería. Pero no es a rajatabla, no es cualquier indicador mayor a 1 o menor a 1. Va a depender. Por ejemplo, si estamos hablando de liquidez, ¿no? De liquidez, estamos hablando del índice de liquidez general. El índice de liquidez general yo voy a requerir mínimamente más de 1,5. Por eso digo, cada cosa lo tengo que pensar. ¿Por qué digo esto? Porque el índice de liquidez general lo que va a tratar de medir es y se arma a través del activo corriente sobre el pasivo corriente, de manera tal de saber si tengo ese activo corriente suficiente para poder cancelar esas deudas en el corto plazo. Pero cuando digo tengo ese activo corriente suficiente, tiene que ser holgado, no puede ser 1 a 1. O sea, yo tengo que tener más como para poder hacer frente. Y eso, y en ese caso estamos hablando de liquidez general. La liquidez seca, en donde elimina lo que sería la porción de bienes de cambio, contempla además quitar dentro de ese activo corriente aquel elemento menos líquido dentro de ese activo corriente. De forma tal que ahí ya no es tampoco 1,5, por eso digo. Entonces ahí va a tratar lo más, digamos, si fuera 1, digamos, ya estaría bien. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con elementos más líquidos, ahí estoy trabajando con el rubro de caja y bancos, más el rubro de inversiones temporarias, más el rubro créditos. O sea, lo más líquido posible para hacer frente a ese pasivo en el corto plazo, sin contemplar los bienes de cambio, justamente. Lo que apunta todo esto es, ¿en qué sentido? ¿A qué apunta todos estos indicadores? Si vos tenés un buen indicador, y ahí salgo de los números y qué sé yo, si vos tenés un buen indicador en donde de repente esa liquidez general viene de la mano, muy buena, pero viene de la mano de tener mucho stock inmovilizado a través de los bienes de cambio, al momento de trabajar el otro índice, que es el de liquidez seca, automáticamente eso digamos, esa información genial que tenías respecto a ese indicador, se te cae cuando haces el análisis y te das cuenta que tenés muy poco en el rubro caja y banco, inversiones temporarias y créditos, y que el fuerte venía de la mano de los bienes de cambio, en donde de repente, si bien forman parte de tu activo corriente, en cuanto a cuán rápido vos haces líquido ese activo, no es tan rápido. Por lo tanto, ahí ese indicador te va a mostrar justamente que si bien estás bien en un aspecto general, en el índice general, te está mostrando de que tenés mucha inmovilización, mucho stock inmovilizado. Esas son las cosas que uno tiene que... No es tanto el número da 1, 20, 25, sino poder ir desmenuzando esta información y en función a eso ir viendo, digamos, qué corrección o no se podría ir realizando en función a eso. A eso es lo que apuntan en general los indicadores, los diferentes, ¿no? Digo, apunta a eso, apunta a poder tener en cuenta esos diferentes conceptos. Después, en este caso, hace
una misma situación, pero te la cambia, que era lo que decía acá. En el supuesto de disminuir el 35% este resultado bruto, y en el otro era el supuesto de que aumenta un 30%, contemplándose las otras variables de igual forma. Entonces, otra vez se arma la estructura en función a lo mismo que le fuera pedido antes. ¿A qué me refiero? Se pidió el resultado neto, rentabilidad del activo, rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se arma de nuevo, contemplándose lo siguiente. En el primer caso, en el primer supuesto, digo, decía que había una disminución del 35% de ese resultado bruto. Por lo tanto, es mostrando teniendo un resultado bruto de absoluto, en valor absoluto de 650 pesos. Pero manteniendo las otras situaciones, el costo financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, a ver, cuán fuerte puede impactar o no esta misma situación, ¿no? Ahora, teniendo un resultado neto de 650 para el primer modelo, o primera empresa, mejor dicho, no modelo, después para la otra empresa 350, estoy obsesionada con modelos ya, para la otra empresa 350 y para la otra 50, en donde justamente acá lo que, fíjense, el resultado bruto, que pensemos que, ¿cuál es el resultado bruto? El resultado bruto es venta menos costo. Por eso digo, desmenucemos esa información, venta menos costo. Y acá me está diciendo que de ventas menos costo, lo que me está diciendo que esto, venta menos costo, esta utilidad bruta positiva, tiene asociado además un costo, porque tiene pasivos con terceros, es decir, pasivos, tiene capital ajeno justamente con terceros, un costo financiero, un resultado financiero de 600 en menos. Por lo tanto, prácticamente es ese resultado bruto. Por lo tanto, obviamente que eso va a marcar mucho en la situación, porque ya estoy diciendo que el resultado neto, en la proporción como esto se mantuvo, en la proporción es mucho peor. Estoy diciendo que el costo financiero prácticamente es el resultado bruto, que es venta menos costo, digamos. O sea, yo ya ahí estoy partiendo de una base bastante complicada, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, obtengo el resultado neto, que es lo que me pide que determine, y después me pide los otros indicadores. Me pide el indicador de la rentabilidad del activo, que era contemplar el resultado del ejercicio más los intereses asociados, intereses sobre pasivos, ¿no? Intereses sobre pasivos asociados, la porción de resultado financiero, digo, a grandes rasgos, el estado de resultados tiene la apertura de resultados operativos que forman parte de lo que serían los resultados de administración o gastos de administración, o los de comercialización como resultados operativos en general, y después lo que es la porción de resultados financieros. Bueno, sobre esos es lo que indica acá. Entonces, de esta manera puedo obtener cuál es la rentabilidad del activo, que la rentabilidad de esta manera del activo no cambiaría entre ellas, ¿no? Es distinta respecto a la anterior, pero no cambiaría entre ellas. Después lo que sería la rentabilidad del patrimonio, que lo que buscaba es justamente cuál es la retribución que tengo sobre la inversión que realizan los propietarios. En función a eso es ese resultado del ejercicio, pero resultado neto, justamente por eso, resultado neto del ejercicio sobre el total del patrimonio, ¿no? Sin anterior a lo que sería, en este caso no lo tenía, esa información que obtengo después. Entonces, por eso acá no cambia. Entonces, el resultado del ejercicio de cada uno de ellos por sobre su patrimonio neto, ¿no? En donde acá lo que estamos diciendo siempre, o sea, fíjense que en este caso tengo un resultado del ejercicio bastante pobre en función a lo que tenía, y además el patrimonio neto es bastante pobre. ¿En qué sentido? Porque tengo una mayor porción asociada
a capital ajeno. Y esta es la porción asociada a capital propio. Por ende, y eso me lo muestra justamente este indicador. Me está mostrando justamente eso. Cuán pequeño es esto y cuán pequeño es esto también, ¿no? De manera tal que esta rentabilidad que tengo del patrimonio no, digamos, va cada vez peor. Según cada una de estas empresas va cada vez peor, siendo esta la peor. A eso me refiero. Y en el otro punto, que era el de la palanca financiera, ¿no? Que justamente es conocer y saber si ese costo de financiación, en definitiva, le es rentable o no a la empresa, si le conviene o no endeudarse, justamente, tenemos que es la razón entre la rentabilidad del patrimonio por sobre la rentabilidad del activo, que en definitiva lo obtuvimos en el ejercicio anterior, en el punto anterior, me indica que para el primer caso es de 1, para el otro caso es de 0,81 y para el otro es de 0,23. Lo que me está mostrando acá quiere decir que el más elevado sería este, y de esa forma lo que me está diciendo que en este caso la azul, ¿no? Sería, ¿azul era esta? No, la roja, no sé ni cómo se llamaba. Que en este caso, digamos, la roja lo que hace es mostrarte la mejor relación, digamos. ¿Por qué? Porque las demás son en detrimento, ya que te quiere decir que, digamos, justamente la tenencia de ese costo financiero hace que te disminuya justamente este índice que estás trabajando. Por lo tanto, estos índices que están por debajo de 1, quiere decir que el costo de financiación ajena que tengo por ese pasivo es mayor que el rendimiento que me produce. Por lo tanto, en esta empresa no me conviene y en esta empresa menos todavía porque es menor a 1. Pero lo digo porque estoy analizando la palanca financiera. Acá también estábamos analizando la palanca financiera, pero fíjense que el caso era distinto. El mejor era este. Por lo tanto, esto me hablaba que sí ese costo financiero era positivo. ¿En qué sentido? Positivo porque el rendimiento que obtenía por la tenencia de esa deuda con terceros me beneficiaba. En este caso, no. Justamente, lo único que estoy ahí es justamente donde no tengo ese pasivo. Eso es lo que me está indicando. Con lo cual, donde sí lo tengo, no me conviene para nada. Por ende, me está indicando que no me conviene endeudarme. En esta estructura, en donde con esta estructura el resultado bruto con el que partíamos era mucho menor, me está indicando que el bruto menor llegó a estas conclusiones. Eso es lo que apunta, ¿no? Y después lo que hace es decir, bueno, a ver, si esa situación se daba con un resultado bruto menor, ¿qué pasa si en vez de ser 1000, que era el con el que habíamos arrancado, y en este caso habíamos hecho la prueba con 650, ¿qué pasa si es mayor? ¿Qué pasa si ese resultado pasa a ser mayor? Si pasa a ser mayor, acá tenemos el otro supuesto, que es el supuesto de tener un aumento de un 20% sobre ese resultado bruto. Volviendo a repetir que ese resultado bruto es venta menos costos. Acá lo tengo así, dado, vuelvo a repetir. Entonces, tengo la información para cada estado contable, pura de situación del resto de los elementos, en donde el primer caso no tenía costo financiero asociado, mientras que los otros sí, por igual cuantía. ¿Por qué? Porque están asociados este porcentaje a la porción de capital ajeno que tengo, que nada tiene que ver con esto. Entonces, si yo tengo un mejor resultado bruto con el que parto, voy a tener mejor resultado neto. Eso desde ya. Por lo menos mejor que en el primer supuesto que partíamos va a estar.
ni les cuento respecto del segundo, pero digo, si tomamos ese como base, que íbamos para arriba o íbamos para abajo, digo, a eso me estoy refiriendo. Entonces, en este caso, el resultado neto en valores absolutos son estos montos, 1.200, 900 y 600. Entonces, de esta manera vamos en la búsqueda de los otros indicadores en función a esta nueva estructura. El de rentabilidad del activo, que es el resultado del ejercicio más los intereses, el primero no tiene, entonces son 1.200 sobre el total de ese activo, que es 0,20. Acá lo mismo, porque estoy trabajando, contemplando justamente, en este caso vuelvo a repetir, coincide el decir resultado neto más los intereses con el resultado bruto, pero solo en este ejemplo coincide. ¿Por qué? Porque en cualquier otra estructura del estado de resultados, no solamente vas a tener resultados financieros, sino que vas a tener otros, además, resultados operativos en general, digo, como para englobarlos. Entonces, en este caso, coincide por esa situación, porque solo tengo resultados financieros. En el caso que vamos a ver donde tenga esa apertura, no va a coincidir, a eso me refiero. Es algo que ocurre, digamos, puntualmente con este ejercicio, a eso es lo que quiero decir. De esta manera, obtengo que en todos los casos me dio que el índice de rentabilidad del activo, en todos los casos, con prescindencia de los costos financieros, era del 20%. Después me dice que busque cuál era la rentabilidad del patrimonio. Para poder decir cuál era la rentabilidad del patrimonio, tengo que determinarla. La rentabilidad del patrimonio proviene también del resultado del ejercicio, del neto del ejercicio, pero contemplando ahora la relación con el patrimonio neto. En este caso tenemos el neto que era de 1.200, lo partimos de acá, el neto de 1.200, el neto de 900 y el neto de 600. Bien, 1.200, 900 y 600 con su respectivo patrimonio neto. En donde de repente vamos viendo que este es el resultado de ejercicio sobre los 6.000, donde este patrimonio neto era todo asociado, digamos, a patrimonio neto, a capital propio. Esto es menor numerador sobre menor denominador, y esto es menor numerador del resultado del ejercicio sobre muy menor también denominador, que es el patrimonio neto. ¿Y esto qué me permitió teniendo esto? Poder determinar esto, que es lo que te define un poco más cuál es la situación. Entonces, poder definir de esta manera cuál es la palanca financiera o leverage de esta empresa, de manera tal de poder saber, ¿no?, cuál es el que te genera una mejor situación, ¿no? Por un lado, por lo que se ve aquí, por lo menos del rendimiento del patrimonio, hasta ahora es esta. Ahora vamos a ver qué pasa con la palanca financiera. En este caso es de 1, en este caso es de 1.125 y en este caso es de 1,5. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que bajo esas mismas condiciones, ¿no?, me está diciendo de que me conviene tener un financiamiento de capital ajeno en esta estructura, porque el indicador de la palanca financiera es mejor, es de 1,5, de manera tal que me está indicando que de estas tres opciones, la verde es la que está en mejores condiciones con respecto a lo que es la estructura de financiamiento. ¿A qué me refiero? En este caso, vamos de nuevo para arriba, en este caso habíamos dicho de que todo estaba bastante mal y decíamos que de última esta, pero digo de última porque era 1, o sea, poco era, realmente no. Obviamente ya esto te hablaba que el capital ajeno no tenía, digamos, ese costo financiero no era positivo para la rentabilidad de la empresa. Y en este caso también habíamos dicho que sí, aquí, porque te daba un 20%. Bueno, ahora, en esta otra situación, tengo un rendimiento, digamos, de mejor rendimiento, mejor dicho, de lo que es verde, porque
tengo una mejor porción de 1,5 justamente, en donde me muestra que ese costo financiero por la tenencia de ese capital con terceros, que es mayor la proporción que tenía con respecto a capital propio, le es positiva, le es rentable, ¿no? La rentabilidad es positiva de esta palanca y le es rentable a la empresa justamente endeudarse porque le conviene. Eso es lo que te está mostrando. Es decir, si vos te endeudás, como es este caso, cuya deuda era mayor que el capital propio, te conviene. Este indicador financiero te dice que te conviene. Mientras que en este caso, pero a ver, ¿por qué te conviene? Porque estás partiendo de otros resultados brutos, en este caso mejores, por ende resultados netos mejores. Eso es la estructura que te permite. En cambio, en este caso, ahí hemos caído bastante, ¿no? Entonces, esto que cayó bastante, obviamente también te lo muestra acá. Tiene su paralelismo, a eso me refiero. Entonces, los indicadores lo que van a estar buscando es eso. Eso es lo que buscan los indicadores. Simplemente poder saber si le conviene o no a la empresa y si es líquida o no, si es que analizás la liquidez, etcétera. Entonces, lo que busca es eso. Lo que busca es eso. Ay, sí, me imaginé que se había ido. Bueno, esto es con respecto a este ejercicio. ¿Alguna preguntita o algo? Mientras lo voy rescatando esto yo. Yo los escucho. No, pero ahora no. ¿No? Bien. Entonces, ese que vimos era... Dios, ¿qué era el ejercicio? 8. Porque voy a necesitar algo de acá. Y me di cuenta que teniendo las dos abiertas al mismo tiempo, se la bancan. Así que eso fue positivo. Bueno, no sé. Ahora ve. Bueno, ese era el primer ejercicio. El segundo ejercicio, que acá sí ya tiene en cuenta... Uy, acá ¿qué le pasó? Segundo ejercicio, que sí acá ya tiene en cuenta otros indicadores que me parecen más interesantes también, que nos piden a consecuencia de esos estados contables. Pero para eso nos brindan la información, que es la lógica que nos va a pasar. Nos brindan la información o la obtenemos nosotros. ¿Por qué digo esto? Nosotros podemos armar, digo, para que empecemos a ligar esto. Se les puede pedir el armado de los estados contables, como hicimos hasta ahora, no nada del otro mundo, y después, obtenido eso, algún indicador, ¿sí? Entonces ya viene de la mano, digo, no necesariamente tiene que ser otro ejercicio en donde les digan, no, ustedes ya lo armaron, o en vez del armado del que se presenta, para que por lo menos puedan determinarlo, pero digo, para que se vayan haciendo la idea de cómo es esta situación, ¿no? Pero cómo es con la apertura de la información en los estados contables. Y en este ejercicio nos brindan información del estado contable anterior, que además nos da dos anteriores. Con que tengamos estos dos son válidos. ¿Por qué digo eso? Porque la información del estado de resultados tengo con el comparativo que corresponde, el propio versus el anterior, con lo cual esta información no la requiero. De esta forma yo acá tengo, y digo, y acá lo tengo abierto. ¿Por qué digo esto? Porque acá tengo mi activo con el rubro caja y banco, con el rubro créditos, con el rubro bienes de cambio, con el rubro bienes de uso, es decir, tengo cuáles son los de corto plazo, los de largo plazo. ¿Por qué me lo da de esta forma? Porque de esta manera yo, para los distintos tipos de índices que tenga que trabajar, voy a tener que tener en consideración esto. ¿Por qué digo? Porque si me dice, por ejemplo, tenés que trabajar el índice de liquidez, bueno, el índice de liquidez general, el índice se arma a través de la división de lo que es el activo corriente por sobre el pasivo corriente, porque en realidad lo que estás buscando, querer saber qué cantidad o qué porcentaje tenés de activo corriente para hacer frente a la deuda en el corto plazo. Por eso es que decíamos 5, de manera tal de que tengas holgado porcentaje, digamos, como para que puedas hacer frente, ¿no? Entonces, digo,
acá me piden determinar la liquidez corriente, la liquidez seca y el endeudamiento, ¿no? Y acá me pide ratios de rentabilidad, estos de liquidez y endeudamiento y esto de rentabilidad, sobre el resultado bruto sobre venta, gastos sobre venta, resultado neto sobre venta y la rentabilidad del patrimonio. Son otros indicadores, por eso digo, en general son otros, algunos pueden coincidir, pero en general son otros. Ahora bien, para eso me da la información, a eso voy, tengo la información abierta para que yo pueda ir armando los índices que me van pidiendo. Entonces, el primero que me piden es el asociado, a, ¿cómo se llama? Es el asociado a la liquidez corriente. Y nosotros dijimos que si estamos hablando de la liquidez corriente, queremos hacer o queremos determinar ese ratio en función a lo que es el activo corriente por sobre ese pasivo corriente. Entonces van a ver que acá lo tienen resuelto, ¿no? Pero van a tener que tener en cuenta eso. Yo voy a trabajar con uno de los ¿cómo se llama? De los estados. Ustedes trabajen el otro, a eso me refiero porque lo tienen ya resuelto, de forma tal de poder determinar que así sea. ¿A qué digo con esto? Digo, me pide que arme el ratio de liquidez corriente. El ratio de liquidez corriente es el activo corriente por sobre el pasivo corriente. ¿Y qué es lo que va a buscar? Va a buscar saber cuánto activo corriente tengo para hacer frente a este pasivo en el corto plazo, este pasivo corriente. En esta relación, obviamente, voy a necesitar que no sea 1. No es que tengo 10 pesos en mi activo corriente para hacer frente a 10 pesos de deuda, porque ahí estaría bastante complicado, ¿no? El índice no sería bueno. Yo necesito estar holgada, necesito poder estar holgada con eso. Por eso les decía que ahora, cuando vayamos a este otro, en donde contemplamos netear lo que es la porción de inventarios o bienes de cambio, si este activo corriente venía de la mano de mucho stock inmovilizado, acá se te cae todo, digamos, la situación se cae, digo, a eso me refiero. Entonces, en este caso te está diciendo que esta relación, por lo tanto, voy a saber cómo está conformado mi activo corriente. Tengamos en cuenta que este no va, lo tengo de más, es este versus este, según el enunciado. Entonces, tengo dos formas. Una es decir, tengo este total del activo en donde le restaría la porción asociada al activo no corriente para poder obtener el total de mi activo corriente, o digo, ¿quiénes forman parte de mi activo corriente? El rubro caja y banco, el rubro créditos por venta y el rubro bienes de cambio. O hago la sumatoria de este, o digo, de este total le saco la porción de activo no corriente. Eso lo manejan ustedes como quieran. Eso les debería dar tanto como, yo voy a trabajar sobre este, digo, hagan lo mismo ustedes sobre el otro después. Eso debería darles tanto como, si yo hago esto menos esto, debería darles tanto como 9.600 pesos. Quiere decir que el numerador que voy a tener acá asociado como mi activo corriente debería ser de 9.600 pesos, ¿no? Que viene de esa sumatoria. O de esa resta, dependiendo de cómo lo tomen. Ahora bien, para poder determinar también ese índice, necesito conocer mi pasivo corriente. Y acá yo ya tengo esa apertura, por suerte. Entonces, acá tengo como dato que las deudas en el corto plazo son 5.600. Entonces yo ya tengo la información de mi pasivo corriente. La tengo acá, que es esta, 5.600. Por lo tanto, de esta manera, digo que esta apertura, digamos, este armado, ¿no? Para este índice, sería 9.600 para este modelo, para este el X2, sería 9.600 de activo corriente por sobre 5.600 del pasivo corriente.
Por lo tanto, ya de por sí estoy hablando de que tengo una importante relación mayor entre ese pasivo. No digo que es el doble, pero está bien, digamos. Por lo tanto, la razón que me da es de 1,70 y pico, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que estoy en una buena condición de liquidez, ¿sí? Porque tengo suficiente activo corriente para ese pasivo en el corto plazo. Supongamos no es el caso, eso estaba mirando ahora, pero ahí es relativo, pero digo, ¿relativo en qué sentido? No está tan mal, pero podía ser peor, digo, supongamos que esos 9.600, me voy al extremo, por eso digo, esos 9.600 provienen de activo corriente, por eso digo, me voy al extremo, esos 9.600 provienen de 600, que esto no es así, por eso vuelvo a repetir, estoy saliendo de este ejercicio, 600 de caja y banco y de créditos y 9.000 de bienes de cambio. Cuando yo ahora trabaje el índice de liquidez seca o de prueba ácida, que es lo mismo, en donde se netea la porción de bienes de cambio, ahí voy a mostrar de esa forma que si bien la liquidez global general estaba muy bien, cuando quiero llegar a la prueba ácida no da satisfactoria. ¿Por qué? Porque tengo mucho stock inmovilizado a través de los bienes de cambio. En este supuesto, no estoy diciendo que sea esto, digo, lo puse ahí al extremo como para que se entienda. O sea, cada cosa que hacemos vamos en pos de saber qué es lo que genera. En este caso, ahora sí voy al ejercicio, en este caso... Profe, sí. Mi pasivo corriente era sobre el 20x3 o el 20x2. Estoy trabajando X2 yo, no estoy 20, trabajando... O sea, es X2, yo. activo corriente de 20x2. Claro, por eso les dije, manéjenlo ustedes. Yo estoy trabajando Ah, ok, o sea, hacemos 9.600 del 20x2 sobre el pasivo corriente también del 20x2. Exactamente. Vos cada ejercicio lo tenés que trabajar por separado. Sí, me parecía raro, había entendido al revés. No, por eso te decía. No. Lo que les había sacado es para que no los moleste, porque en realidad tengo información al Pepe, no me interesa, porque además la información del estado de resultado es asociado a estos dos, por lo tanto necesito tener todo en la misma línea, a eso voy, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es un ejemplo que no está acá, por eso les salí del ejemplo en donde les dije cualquier dato, cualquier cosa, mostrándoles cuán importante es el tema de la inmovilización de los bienes de cambio. En este caso, todo lo que estoy haciendo yo viene de la mano del X2. El otro les pido que lo hagan ustedes. Ahora, para poder armar el índice de liquidez seca, en donde la estructura de armar el índice es el activo corriente menos los bienes de cambio por sobre el pasivo corriente, dijimos que, entonces, habíamos dicho que el total del activo corriente era de 9.600. Habíamos dicho de 9.600, en donde a estos 16.000 sobre el total del activo le neteamos 7.200 y nos daba 9.600. Ahora hay que netear más los bienes de cambio de 400, o directamente decir es esto más esto. Eso va a ser la porción del activo corriente menos los bienes de cambio, ¿no? De manera tal de poder tener ese numerador. Ese numerador para nosotros va a ser 4.200 para este ejercicio. Siempre estoy trabajando en el mismo. Yo no voy a trabajar en el otro les pido que lo hagan ustedes. Entonces, que es bajo el lineamiento de lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, van a tener un numerador, ¿no? De 4.200, que es esto más esto da 4.200,
por sobre el pasivo corriente. Dijimos que el pasivo, entonces tenemos 4.200 por sobre 5.600. Esa razón les tiene que dar tanto como 0,75. Y esa razón lo que te está indicando es, a ver, en realidad te está indicando que estás bien, ¿no? No estás una belleza, pero estás bien. Por eso yo les decía, ¿a qué me refiero? Por eso les decía recién, en el ejemplo extremo, que les había dicho, en donde si estos fueran 600, estas dos, y en los 9.600 que teníamos de activo corriente, 9.000 provengan de bienes de cambio, ahí, más allá de que el primer indicador y el primer ratio te dé bien, el segundo te iba a mostrar que en definitiva no tenías tanto como dinero líquido para hacer frente en deudas en el corto plazo. En este caso, en el caso del ejemplo, sí, son estos 4.200 por sobre estos 5.600, en donde de repente te está diciendo de que, obviamente no estamos hablando de todo el activo corriente, pero estamos diciendo de que gran parte de esta porción de rubro, de lo más líquido, del rubro caja y banco, y de, en este caso, créditos, no hay inversiones transitorias, y de créditos tienen un porcentaje del 75, ¿no?, para hacer frente a esa deuda que tengo en el corto plazo, 0,75. Por lo tanto, no es lo ideal, pero no está mal. No está mal. ¿Por qué digo no está mal? Porque dentro de todo tengo para poder hacer frente. No está mal. Estaría mal si, no sé, tengo 0,20, no sé, estoy tirando ejemplos y situaciones justamente que me marque eso. Por eso digo que de esta manera puedo indicar, bueno, acá por eso dice, el óptimo es antes en el otro ejemplo del otro ejercicio. Y eso sería lo ideal, pero va a ser un poco difícil, ¿no? Va a ser un poco difícil. Eso sería lo óptimo, porque obvio, pero digamos, como acá ya partimos con 1,71, sería buenísimo acá tener 1, sí, pero bueno, no está mal esto. Estaría mal, sí, si está por debajo. O sea, debajo de 0,50. Estás en 0,20, como decía yo recién, y bueno, ya ahí me está diciendo de que no estoy bien. De que no estoy bien con ese índice. Bien. Y el otro piden es el de endeudamiento. Es el índice de endeudamiento. Y ese índice de endeudamiento lo que va a hacer es, ese índice de endeudamiento lo que va a hacer es mostrarme, digamos, la relación que hay entre ese total del patrimonio neto, de manera tal de saber sobre esa relación si es positiva o no esa relación. Es decir, por eso se llama el índice de endeudamiento, es decir, cuánto pasivo tengo asociado, cuánto capital ajeno tengo asociado al capital propio. Cuánto capital ajeno, es decir, cuánta deuda ajena tengo relacionada a la deuda propia. Entonces, en este caso vamos de nuevo hacia arriba, el total del pasivo del X2, porque siempre estoy trabajando con el X2, el total del pasivo era de 8.600. El total del pasivo es de 8.600, ¿sí? Las deudas en el largo plazo es el total del pasivo, 8.600. ¿Por sobre cuánto? Por sobre el patrimonio neto, que el patrimonio neto es de 8.200. O sea, 8.200 quiere decir, ¿qué me está indicando esto? Me está indicando que las deudas con terceros son mayores a las deudas, digamos, con los aportantes internos. Por lo tanto, la relación no es buena. No es buena porque tengo un mayor porcentaje asociado a deudas con terceros, ¿sí? Entonces el indicador me está diciendo de que esa situación
no es buena. Lo bueno sería que se dé el caso inverso. ¿En qué sentido? Que las deudas del pasivo, o sea, que el pasivo sea inferior, y en gran parte inferior, respecto al patrimonio neto. De manera tal de saber que la relación que hay entre ese pasivo versus el patrimonio neto me brinda una información obviamente mucho menor a 1, ¿no? En este caso no. En este caso 8.600 por sobre 8.200 obviamente es mayor ese, digamos, este pasivo. Por lo tanto, al ser mayor el pasivo, me está indicando que tengo mayor deuda ajena asociada a ese patrimonio neto, y este índice me está indicando que el índice de endeudamiento no está bueno, ¿no? No tiene una buena relación, mejor dicho. No tiene una buena relación. Esto es con respecto a, digamos, a lo que es para la empresa. En el mismo ejercicio, además de pedirme elementos relacionados a índices de liquidez o ratios de liquidez o endeudamiento en el último, también me piden ratios relacionados a rentabilidad. Rentabilidad que en el otro ejercicio, rentabilidad no, que información que en el otro ejercicio no la tenía abierta, información que en este ejercicio sí la tengo abierta, en donde puedo determinar la información que necesite según el índice que se me pida. El primero que me piden es el índice del resultado bruto sobre ventas, la relación que hay, digamos, entre el resultado bruto sobre ventas. Y por eso yo les decía que en el otro, que no lo teníamos abierto, venía de la mano de saber que la utilidad bruta o el resultado bruto, ¿de dónde provenía? Provenía de aquí, de la relación de las ventas menos los costos de venta. Entonces, de esta manera, yo acá tengo la utilidad bruta o el resultado bruto, de los cuales esto va a pasar a ser resultados operativos y esto va a pasar a ser resultados financieros, que yo les decía justamente. Acá tengo la apertura propiamente dicha de la información llegando aquí al resultado neto. Vuelvo a repetir, siempre estoy trabajando con el X2 yo. Entonces, a esto es lo que me refería en el ejercicio pasado. Si no se interpretaba, me estaba refiriendo a esto. Que esto es el resultado bruto, esto es el resultado neto, y entre el bruto y el neto tenemos resultados asociados a gastos operativos o resultados asociados a gastos financieros. Entonces, ahora sí vamos a calcular el índice de resultado bruto sobre ventas. Entonces, el índice del resultado bruto sobre ventas, en definitiva, lo que está haciendo es determinar la razón que hay entre esta utilidad bruta por sobre las ventas, ¿sí? De manera tal de conocer y saber, digamos, la situación que tiene esta empresa. En este caso, te dice que la relación es bastante buena en el sentido de que los ingresos por venta son bastante mayores relacionados al costo de venta, porque en definitiva el resultado bruto es eso, y estás contemplando esto justamente. Entonces, de esta manera, puedo decir que lo que obtengo aquí, este resultado bruto por sobre estas ventas, me está indicando justamente qué razón tengo con respecto a esos ingresos por venta. Y la razón que tengo es bastante positiva, porque tengo muchos ingresos por venta relacionado, digamos, tengo mucha mayor ingresos por venta relacionado al costo de venta de esas mercaderías, ¿no? Esta es la relación que en definitiva es el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene? Vamos de nuevo acá abajo, el resultado de venta de 3.000 y las ventas, los ingresos por venta de 58.000. Por lo tanto, me están dando digamos, este porcentaje, que es un porcentaje positivo, ¿sí? Relacionado esos ingresos por venta respecto de ese resultado, porque está asociado esos ingresos al costo de venta. ¿Qué hubiera pasado? Digo, ¿de dónde viene la mano esto?
viene de la mano de que si yo tengo ingresos por ventas por 58.000 y tengo un costo de venta de 50.000, y ya ahí me estás hablando de otra situación, a eso se refiere. Entonces, ahí estaríamos hablando de una utilidad bruta de 8.000 y seguramente el análisis que haga me va a dar, no me va a dar bien, a eso me refiero. El índice no va a estar bien, ¿por qué? Porque tengo mucho costo asociado al ingreso que tengo. A eso va. Entonces, ese es el resultado que se obtiene aquí, ¿no? Aquí en porcentaje, pero ¿de dónde nace o de dónde nace esa situación? Del ingreso por venta versus costo. Otra situación, digamos, parecida, digo, en cuanto a análisis de saber qué porcentaje hay, no que tenga que ver, tiene que ver con el índice de gastos operativos por sobreventas. Es decir, ahora el ratio o la razón viene de la mano de decir, bueno, a ver, de todos esos ingresos por venta que yo tengo, ¿cuántos gastos operativos tengo asociados para esos ingresos por venta? Es decir, ¿por qué? Porque esto estaba asociado al costo, porque acá en definitiva el resultado bruto contempla ingresos por venta versus costo sobre esa venta. En cambio aquí lo que hace es contemplar ese total de gastos operativos por sobre los ingresos por venta. Es decir, cuán fuertes son esos gastos operativos para obtener esos ingresos. Es otro índice que lo que trata de medir es eso, es decir, cuántos gastos operativos necesito hacer para obtener esos ingresos. Por lo tanto, en este caso, voy de nuevo al X2, que es donde yo estoy trabajando. En este caso, lo que tendría que obtener para poder obtener esos gastos operativos vendría de la mano de la sumatoria de esto, de los gastos de comercialización y de los gastos de administración. Esta sumatoria me da o me daría 28.800. 28.900. Entonces, de esta manera yo puedo obtener cuáles son los gastos operativos por sobre el ingreso por venta. Quiere decir que a grandes rasgos tengo 28.000 pesos para poder obtener, digo a grandes rasgos porque es 28.000 y pico, 28.000 pesos para obtener unos ingresos por venta de 58.000. Por lo tanto, esta razón que me da, ¿no? Es una razón, digamos que dentro de todo ¿cómo se llama? No está, digamos, del todo bien. ¿En qué sentido? Tengo demasiado gasto asociado para poder, gastos operativos, mejor dicho, asociados para obtener esos ingresos por venta. A ver, igual esto es discutible. ¿En qué sentido? La idea es que este porcentaje no sea tan grande, digamos, ¿por qué? Porque esos gastos operativos muchas veces son gastos fijos también, etcétera, en donde de repente los ingresos por venta va a depender de las ventas, es algo variable, digamos, va a depender de las ventas que vos tengas. Entonces, eso va a hacer que teniendo tantos gastos operativos, que muchos de ellos son fijos, llámense alquiler, llámense, no sé, sueldos, etcétera, 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 cuestiones fijas, a eso me refiero, vas a tener que jugar mucho con el ingreso. Bueno, a eso voy. Entonces, acá lo que se está indicando que contemplando solamente los gastos operativos sobre esos ingresos, los gastos operativos son bastante abultados. Después te pide armar otro índice, pero ahora es el resultado neto sobre neto. Entonces, si te está hablando del resultado neto, te está hablando del resultado del ejercicio. Por ende, lo que te pide es ese resultado de ejercicio, que en este caso es de 3.710, por sobre el total de las ventas,
que el total de las ventas era de 58.000. De manera tal que, de esta manera, puedo obtener esa razón. Y acá lo que estoy diciendo es que tengo un resultado neto positivo de 3.700 pesos por sobre tener un ingreso por venta de 58.000. Primero partiendo de la base que tengo un resultado positivo. Por lo tanto, yo ya, digamos, ya parto por algo bueno, ¿no? Que tengo un resultado positivo, podría haber sido negativo. Cuando es negativo, recuerden que lo van a ver, digamos, entre paréntesis, y eso está diciendo que el resultado es negativo. En este caso es positivo. De forma tal que para obtener esta razón va a ser ese resultado, ¿no? Ese resultado de 3.710 por sobre los 58.000. Eso les debería dar este 6,4. En realidad, digamos, dentro de todo, parecería ser un buen porcentaje, digamos, en relación a los ingresos por ventas que tengo. Esto no es a rajatabla, esto no es a rajatabla, digamos, siempre uno trata de que obtenga un buen porcentaje. Digo, a ver, si esta razón te daba un 1%, y ahí te está indicando de que, digamos, la razón que hay de ese resultado neto sobre ventas tan bueno no está. Digo, por eso digo, hay que ir un poco más, que no al, si era .4, .3, .2, digamos, punto es esto, el chiquitito, a eso me refiero. De forma tal de, eso es lo que más te va a marcar. Y por último, y por eso digo que para este ejercicio sí teníamos la apertura, y en función a esa apertura podíamos establecerlo. Por último, establecer cuál era la rentabilidad del patrimonio. Y la rentabilidad del patrimonio dijimos que venía del armado del resultado neto por sobre el patrimonio neto, teniéndose en cuenta de que neteado un resultado del ejercicio si es que lo tuviera. Esta misma situación la hicimos en el ejercicio pasado. Por eso la salvedad que el ejercicio pasado yo no tenía ninguna información asociada, no tenía ningún dato asociado, entonces, a consecuencia de eso, el patrimonio neto era el mismo, o sea, patrimonio neto y patrimonio neto antes del resultado del ejercicio era el mismo porque yo no tenía ese dato, no tenía esa información, salvo que después la calculaba en función a los elementos que me brindaban, pero no era una información expuesta en el estado contable, a eso me refiero. Yo acá sí la tengo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de esta manera yo voy a poder armar esta razón contemplando como numerador los 3.000, dijimos 3.710, que era el resultado neto, por sobre el patrimonio neto, estoy trabajando con el X2, por sobre el patrimonio neto, que son los 8.200, menos el resultado neto, que yo acá lo tengo. ¿Por qué? Porque tengo el resultado tengo el estado de resultados, cosa que no tenía en el ejercicio pasado. Por eso les digo, el ejercicio pasado era más en bloque y no tenía estos datos. Acá sí los tengo. Entonces, de esta manera, yo puedo obtener, de esta forma, digo, bueno, ¿cómo lo armo? Lo armo teniendo el resultado neto, que son estos 3.000, ¿dónde estaba? Acá, 3.710, sobre el patrimonio neto, ¿no? Neteado, que son estos 8.200, neteado la porción de resultado del ejercicio. Que esa información la tengo, que es 3.710. Entonces, la razón de eso, la razón de los 3.710 por sobre 8.200 menos 3.710, debería darte esto que da acá. ¿Sí? Debería darte estos 2,6%. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este resultado del ejercicio por sobre ese patrimonio, que es eso lo que busca la rentabilidad del patrimonio, conocer cuál es la retribución de la inversión del capital propio que hacen los propietarios,
me está diciendo que esta razón está bastante bien en función al resultado que obtengo. Es decir, ¿por qué digo? Porque, digamos, el numerador por sobre este denominador me está indicando justamente que el porcentaje que genera es bastante importante, ¿sí? De manera tal de, por eso les digo, no es a rajatabla en tal es tanto y en tal en cuanto. Sí hay algunos indicadores donde es más fácil poder decir qué sentido. Si estoy hablando de liquidez, voy a necesitar corriente para hacer frente, y cuando digo suficiente me voy a tener que partir de lo que es 1,5 para poder hacer frente a ese ¿cómo se llama? Esas deudas en el corto plazo. ¿Qué pasa si trabajo con la otra, con la que es de prueba ácida? ¿Cuánto puedo hacer frente? Obviamente que si ahí sí puedo hacer frente con uno sería lo genial, pero bueno, quizás no llego a eso, pero la idea es que tampoco tenga 0,20. A eso voy, esos son los análisis en general que hay que ir buscando como para saber en qué situación se encuentra el ente en cada uno de esos índices que vamos armando. Entonces, la idea es esa, pero les vuelvo a repetir, más allá de eso y más allá de que solamente trabajé uno de los estados contables, ustedes trabajen el otro de manera tal de llegar a este resultado, más allá de eso, tengan en cuenta que, digamos, ¿cómo lo pueden armar? Lo pueden armar también con los propios estados contables que teníamos hasta ahora, o que llegábamos, o que armamos, o partíamos de un estado contable y cerrábamos otro, de forma tal de que ya con esa información ya se puede determinar esos indicadores. Digo, acá me brindan esa información porque no lo tengo, pero puedo llegar a haber determinado eso y de manera tal con eso luego armar indicadores según se me indique. A eso me refiero, como para que se pueda tener en claro eso. Ustedes terminen la otra parte, por eso les digo. ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio? No, creo que no. Bueno, y entonces ahora vamos a ir al último, que es el 10, pero parte de una información, siempre trabajé todo relacionado a indicadores, por eso lo que sigue lo ven con Matías. Ahora bien, estos son iguales, digo iguales en cuanto al pedido, digo, pero se basan con una información, digo, en cuanto al pedido, cuál es la liquidez corriente, cuál es la liquidez seca o prueba ácida, cuál es el endeudamiento, cuáles son los ratios de resultado bruto, resultado sobre venta, rentabilidad del patrimonio, pero, los datos lo toma, por eso dice, a partir de los datos que brinda el estado contable en la actividad 8, en el capítulo 6, los toma de aquí. Y aquí, digamos, por eso me fui lo bueno es que puedo tener las dos abiertas. Lo pensé. De aquí tengo la información, ¿dónde puedo ampliar? Esto lo corre. Bueno. Bueno, quería ampliar y no me acuerdo. Ah, de acá era. Bien, entonces, yo de esta manera puedo tener la información que ahora vamos a ver, pero digo, acá tengo la apertura de este estado contable, por eso les pido que lo vean tranquilos después, pero parte de la información de este estado contable, en donde también tenemos los datos al cierre del ejercicio que cierro versus el ejercicio anterior, con la apertura de lo que es corriente, de lo que es no corriente, con el estado de resultados, con toda la información, de manera tal de poder tener esa información que necesito para el armado de estos indicadores. Entonces, no sé, le iba a decir en qué página, no tengo idea en qué página es esto. Está expuesto en el libro, en el capítulo 6, actividad 8, ¿no? Por ende, lo que pide ahora en este ejercicio
es trabajar sobre ese. Entonces pide lo mismo, armar la liquidez corriente, armar la liquidez seca, armar el endeudamiento, etcétera, 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 pero en función a esos elementos. Y esos elementos, ¿de dónde surgen? Surgen de este estado contable de ese otro capítulo. Entonces, lo que primero voy a hacer, digamos, en realidad es trabajar por el actual, ¿no? Así como en el otro trabajé con el X2, acá voy a trabajar con el actual, para ir cambiando un poco uno con otro. Y esa información, por ejemplo, el primer índice que me piden, que es el de liquidez corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, lo voy a visualizar de la información que me dice de dónde lo tome. Y acá lo tengo abierto. ¿Por qué? Porque acá, en el actual, vuelvo a repetir, estoy trabajando con el actual, me dice que arme ese índice en función al activo corriente, que es este, 22.559, por sobre el pasivo corriente. Y el pasivo corriente, en este caso, fíjese que es el actual, el pasivo corriente no tiene no corriente, por lo tanto es lo mismo, 12.328,50. Quiere decir que en este caso tengo 22.000 por sobre 12.000, a grandes rasgos, ¿no? Por lo tanto, ya de por sí estoy dándome cuenta que estoy teniendo un buen índice. ¿Por qué digo eso? Estoy trabajando con el actual, ¿eh? Siempre estoy trabajando con yo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de que tengo 22.000 y pico, no importa, de activo corriente para hacer frente a estos 12.000 y pico de pasivos corrientes, ¿no? Y la razón es 1,8, o sea, es mayor a 1,5, que es la mínima que necesito como para poder hacer frente. ¿Por qué? Porque tengo una porción que es de bienes de cambio que puede ser muy fuerte y que quizás haga que cuando yo desmenuce aún más ese índice, como es el de prueba ácida, y ni les cuento si voy al otro, que solamente que contempla la caja y banco, saber qué situación ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, el activo corriente era de 22.000 y pico, 22.559 por sobre el pasivo corriente que eran de 12.320,50. Esa razón les va a dar tanto como 1,80. Por ende, eso les está diciendo que sí tienen liquidez suficiente para hacer frente a esas deudas en el corto plazo. Eso es lo que está diciendo ese índice, ¿no? A eso es lo que va marcando. Ahora bien, además de este índice me pide el otro, me pide el de liquidez seca, en donde dijimos que el de liquidez seca o prueba ácida neteaba lo que son bienes de cambio. Les vuelvo a repetir, por si lo ven en los libros, cuando dicen que netea inventarios, se está refiriendo a esto mismo, al stock de inventario. El stock de inventario, el inventario que tiene en stock, son los bienes de cambio, son las mercaderías. Entonces, en esta otra razón, lo que hace es a ese activo corriente le quita lo que son bienes de cambio. Quiere decir que si voy acá al detalle que me brindaba este enunciado, con esta apertura puedo obtener que esos 22.559 le voy a tener que es el total de mi activo corriente, le voy a tener que netear los bienes de cambio, 8.064, de manera tal de tener el numerador que corresponde. ¿Sobre quién? Sobre el pasivo corriente. Quiere decir que yo, para armar esta liquidez seca, voy a requerir de ese total del activo corriente, que dijimos que era 22.550, neteando la porción de bienes de cambio, que son 8.064, por sobre los 12.320,50. Esa razón me está indicando que para el ejercicio que estoy trabajando, que es el actual,
Esa razón da 1,17. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aún así, quitando la porción de bienes de cambio, es decir, de la inmovilización de stock, aún así sigue siendo positivo más que 1 la relación que hay entre ese activo corriente menos los bienes de cambio por sobre ese pasivo corriente para hacer frente a esas deudas en el corto plazo. Esto me está indicando que si bien acá era bueno este índice, que disminuye quitando lo que es la porción del stock, sigue siendo bueno. Porque me podría haber pasado que este era de 1,8 y capaz que acá me pasaba que era, no sé, de 0,70. No te iba a decir de que estaba mal, pero tampoco estaba hermoso. Había mucha porción que se quitaba a consecuencia de quitar los bienes de cambio. Entonces, lo que quiero saber es qué porcentaje tengo para hacer frente a este pasivo en el corto plazo. Esa es la relación. Y en este caso puntual, este era muy bueno y este sigue siendo muy bueno. Sigue siendo muy bueno porque encima tengo hasta más de 1 con esta relación habiendo quitado la porción de bienes de cambio. Por lo tanto, es más que positiva la situación, por lo menos de liquidez que tiene la empresa. ¿Qué pasa ahora si tenemos que analizar el tema del endeudamiento? ¿Qué pasa ahora con el endeudamiento? Bueno, para poder analizar el tema de endeudamiento, vamos a tener que establecer y armar lo que es el índice de endeudamiento, que sería el pasivo total por sobre el patrimonio neto. Entonces yo necesito saber cuál es la relación que hay entre ese pasivo total por sobre el patrimonio. Ay, no, estaba acá, perdón. Me estoy mareando, me olvidé que esto estaba acá. Entonces, la relación que hay entre ese pasivo total por sobre ese patrimonio neto. Para eso siempre sigo trabajando con el modelo tratado contable actual. No estoy trabajando con esto. El otro lo trabajan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva estoy diciendo? Bueno, que este pasivo total, que en este caso el pasivo corriente, el pasivo total es el mismo, por sobre, esperen que vamos a correr porque si no, no se ve, por sobre el patrimonio neto, ¿sí? Quiere decir que estos 12.320 por sobre el patrimonio neto, que es de 30 y pico, ¿no? 34 y pico por sobre el patrimonio neto, esta razón debería darles tanto como esta. Esta razón debería darles esto. De manera tal que acá lo que me está diciendo es que tenés un pasivo de 12.000 por sobre, es decir, un capital ajeno de 12.000 por sobre un capital propio de 34.000. Esta razón, dentro de todo, digamos, está bastante bien. ¿Por qué? Porque la razón, tengo un pasivo menor, digamos, un capital ajeno menor a la porción del capital propio, y bastante menor. Entonces, esta relación sí es positiva. Positiva porque te está diciendo, ¿cuál era la actual? Ya no sé ni lo que digo. Esta relación, ¿no? Es positiva porque justamente la relación, el numerador es bastante más pequeño respecto al denominador, sabiendo que el numerador está asociado a la deuda con capital ajeno, mientras que esto es deuda con capital propio, ¿sí? O sea que esta relación acá está buena en ese aspecto, ¿sí? Ese es el punto. Y eso es lo que te indica este indicador. Que este indicador te dice que justamente ese pasivo es mucho menor que el patrimonio neto que tengo. Por ende, quiere decir que ese activo está financiado mucho más con capital propio que con capital ajeno. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es positivo. Bien. Lo mismo ahora con todas las porciones que tocaban analizar.
los otros índices de rentabilidad. ¿Qué me pedía del resultado bruto sobre venta? Para poder establecer el índice de rentabilidad sobre el resultado bruto sobre venta, voy a tener que obtener la información. Esa información va a venir de la mano de aquí. ¿Y de dónde lo voy a obtener esa información? La voy a obtener del estado de resultado, porque ahora lo que me está indicando, lo que me está pidiendo y lo que estoy necesitando es información neta del estado de resultados. ¿Por qué? Porque quiere la razón de ese resultado bruto sobre el ingreso por venta. La razón de ese resultado bruto, dijimos que el resultado bruto provenía de la diferencia entre el ingreso por venta versus el costo, ¿sí? Por ende, esta razón es de valores absolutos, es de 4.500. Esta razón es de 4.500 por sobre, ¿no? 4.500 por sobre los 7.500. Estos 7.500 provienen de los ingresos por venta. Por lo tanto, esta razón, digamos, de este resultado bruto por sobre esos ingresos por venta, lo que trata de indicar o lo que trata de buscar es saber si esa relación es buena o no. Acá de por sí a valores absolutos es bastante, digamos, es bastante mayor, pero a ver, el resultado bruto en definitiva es la razón que hay con el costo de ventas. Por lo tanto, el ingreso por ventas que tiene es bastante superior relacionado al costo relacionado. Digo, ¿a qué me refiero? Si yo tengo ingresos por ventas por 7.000 y el costo de venta y el resultado bruto es de 500, y ahí yo ya estaría hablando de una situación distinta. A eso me refiero, cuyo costo de ventas es muy importante relacionado al ingreso que obtengo. No, acá es más que el doble la situación, entonces es mejor, con lo cual esta razón de los 4.500 por sobre esos 7.500 me da una razón buena, ¿no? Que debería ser esta, me da una razón buena respecto a este indicador, porque me está diciendo justamente que tengo un buen resultado bruto en relación a los ingresos por venta que tengo. Y que ese resultado bruto no es nada más ni nada menos que la diferencia que hay entre el ingreso por venta y el costo de venta. El otro indicador que me pide en este mismo ejercicio está relacionado con los gastos operativos sobre venta. Es decir, ahora lo que busca es sobre estos ingresos por ventas también, pero ¿qué relación hay con los resultados operativos? Es decir, ¿qué relación hay con los resultados operativos? Entonces, para eso tenemos que saber cuál es el total de los resultados operativos, que como les decía, a grandes rasgos tenemos todo lo que es gasto de comercialización y gastos de administración, todo esto como resultados operativos, del resto que pasan a ser resultados financieros. Acá tenemos resultados de inversión, resultados por tenencia, resultados de inversiones que no tiene, pero me lo está indicando, resultados financieros y por tenencia de activos y de pasivos, ¿no? De manera tal que aquel único elemento asociados a gastos operativos son estos, ¿no? Justamente, la sumatoria de estos. Entonces, la sumatoria de eso, la sumatoria de 1.783 más 1.580 o 1.680, no lo distingo bien, por sobre los 7.500 va a ser la razón que me indica acá. Y esta razón que acá me indica, me está diciendo que en realidad, me está diciendo que tengo, 3.500, 3.300, más o menos, por sobre los 7.500. Quiere decir que tengo unos gastos operativos bastante importantes en relación al ingreso por venta que tengo. Si bien la relación que tengo acá respecto al costo de venta es muy buena, la relación que tiene asociado a esos gastos operativos, que vuelvo a repetir, muchos de esos gastos operativos son cuestiones fijas, como son los sueldos, como son el alquiler, como son algunos otros de los gastos así de administración o de comercialización de manera continua, eso hace de que sea bastante
importante en relación al ingreso por venta que tengo. Sería el caso, ¿no? Que sería este caso. Después tengo, o nos piden, mejor dicho, el resultado neto sobre venta. Nos pide otro indicador, que es el resultado neto sobre ventas, en donde la razón surge entre ese resultado neto por sobre los ingresos por venta. Y de esta manera poder mostrar la relación que existe, que en este caso, y ahí vamos con la apertura para poder analizarlo, vemos que el resultado del ejercicio, en el ejercicio actual, que es el que yo siempre estoy trabajando, el resultado del ejercicio de 280,50 y el ingreso por venta dijimos que era de 7.500. El ingreso por venta dijimos que era de 7.500. Por lo tanto, esto me está indicando que en realidad, por lo menos a grandes rasgos, obtengo valores absolutos, una ganancia tenía con relación al ingreso por venta que tuve. ¿Por qué digo eso? Digo que acá el resultado neto es 280,50 para ese ejercicio, ¿no? Por sobre los 7.500. Por lo tanto, el porcentaje que me está dando no está del todo bien, porque me está indicando un resultado del ejercicio bastante pequeño con relación al ingreso por venta que tuvo. Debería haber tenido un resultado del ejercicio un poco mayor para que pueda decir que fue positivo. Pero y eso viene de la mano de esto, viene de la mano de este otro ratio, porque este otro ratio es el que me estaba indicando que tenía muchos gastos operativos. En realidad lo que viene de la mano uno del otro, lo que me está diciendo es que en definitiva tuve un resultado neto pequeño. ¿Por qué surgió eso? Por esto. ¿Por qué? Porque todo esto surge de acá, del estado de resultados. Surge del estado de resultados, ¿sí? Toda esta información está aquí. De manera tal que justamente en función a eso es que podamos ir determinando cada uno de ellos. Y por último, lo que nos pedía era el resultado de rentabilidad del patrimonio, que en definitiva lo que busca es conocer esa retribución sobre la inversión que tiene por el aporte de los propietarios y la rentabilidad a consecuencia de eso, y esa rentabilidad surge de la razón entre el resultado neto por sobre el patrimonio neto menos el resultado del ejercicio. Entonces aquí haríamos lo mismo, trabajando siempre con ese mismo estado contable que estaba trabajando, que es el actual. ¿En dónde? De esta manera. Digo, el 60,50 por sobre el patrimonio neto, que el patrimonio neto dijimos que era estos 34.405,50 menos el resultado del ejercicio, menos estos 280,50. Esa razón me va a dar la rentabilidad del patrimonio. O sea, que ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo de ese resultado neto, que son 280,50, según este estado contable que estoy analizando, por sobre estos 34.405,50 menos 280,50. Esa razón debería ser tanto como 0,82. Esa razón debería ser tanto como 0,82. Por lo tanto, sino que lo compara con el patrimonio, lo compara con el capital propio, con el patrimonio. Acá van a ver, ven que justamente ese mismo resultado neto por sobre ese patrimonio, que es mucho más fuerte, ¿sí? La razón que existe es buena. Digo, ¿en qué sentido? La razón es buena, ¿por qué? Porque te está diciendo que obtuviste un resultado neto de 280 pesos en función a un
un denominador de 34.000, digo porque era 34.000 y pico menos esto, 34.000 y algo, 34.100 y algo, 125, ¿no? Entonces, de esa manera, 34.125, de esa manera me está diciendo que justamente esa razón es bastante importante, ¿sí? Y es bastante buena la relación que hay entre el resultado obtenido por el ejercicio de la empresa con respecto al capital propio que tiene. Entonces, esa razón sí es buena. La que no era buena era esta, sobre los ingresos por venta. Ahora, la razón por sobre el patrimonio, de la rentabilidad del patrimonio, sí, es así. Entonces, de esta manera lo que te va a mostrar, digamos, por un lado, habíamos calculado, digamos, que la liquidez que tenía la empresa era buena. El tema de la liquidez estaba bastante bien, esta estaba muy bien, y esta, aunque le habíamos neteado, seguía siendo buena. Después, ¿qué había pasado con respecto al tema del endeudamiento? Con respecto al tema del endeudamiento, sabíamos que teníamos un pasivo total bastante menor respecto a ese patrimonio neto. Por ende, la verdad que ese endeudamiento, es buena esa relación, porque el endeudamiento que teníamos contra tercero versus el capital propio, esa razón era bastante buena. Y después los indicadores lo que te marcan es algunos relacionados de la relación del resultado bruto sobre ventas y otros sobre los gastos, en donde en esta en particular lo que te mostraba era que estos gastos operativos eran bastante fuertes relacionados al ingreso por venta, de manera tal que lo que te disminuía o lo que te tiraba, digamos, abajo respecto a la rentabilidad venía más de la mano de estos gastos operativos, mientras que otros indicadores dentro de todo no estaban tan mal, pero estos sí lo estaban. Entonces, cuando analizabas otros que estaban vinculados a eso, como es aquí, venía de la mano, digamos, de, si bien esta razón lo estamos calculando acá, este resultado neto no es nada más ni nada menos que al bruto le contemplaste gastos operativos y gastos financieros. El gasto financiero, digo, en el estado de resultado. En este caso, que el más fuerte, la situación más fuerte venía de la mano de los gastos operativos, ¿sí? Estos son los gastos operativos y estos son los gastos financieros que tenía, porque vos trabajás con el resultado del ejercicio. Entonces acá lo que te está marcando es que estos gastos operativos fueron bastante fuertes con relación a, y de hecho a las pruebas me remito, entre esta ganancia bruta y esta ganancia neta, de los cuales la mayor porción proviene de esos gastos operativos. Entonces, es ahí donde vemos que no está bien la empresa, y a consecuencia de eso, también se lo ve en este resultado neto sobre ventas, porque como justamente trabaja por el resultado neto en donde se contemplan esos gastos, acá el resultado por sobre esos ingresos no fue bueno. ¿Y de dónde nace el problema? De aquí, en función a la estructura del estado de resultados. Entonces, como les decía, en este ejercicio, como en el anterior, tengo la apertura de toda la información tal cual la necesito para poder tomar decisiones. En el primer ejercicio no tenía esa apertura, por ende trabajamos de manera global y había situaciones que no se podían contemplar a consecuencia de no tener esa apertura. En el anterior, como en este, sí la tenemos, de forma tal de poder determinar cada uno de estos elementos para poder llegar al armado de los índices. Y el tener en cuenta que el índice de palanca financiera es en definitiva el que te va a mostrar de saber, bueno, a ver, si endeudarte te conviene o no te conviene relacionado a los diferentes índices con los que contás. ¿Alguna pregunta o algo? Ya me duele la garganta, perdón. ¿Alguna pregunta? No, pero Bueno,
les digo una cosita. Entonces, yo ya voy a salir de este tema, me voy a meter con lo que es el modelos. Lo que es modelos es sumamente importante, por eso les decía, fíjense en la plataforma que yo ya les subí ¿cómo se llama? La PPT que vamos a basarnos. Es más, hubiera querido empezar, pero no tuve la suerte. Y la semana que viene nos vamos a enfocar, digo, desde mi lado, nos vamos a enfocar en todo lo que es modelos desde el punto de vista teórico, para después ya meternos en ejercicio. Así que esa es la perspectiva ahora. Volver nuevamente a lo que son informes para terceros a través de los estados contables. ¿Y qué son los modelos? Justamente el armado de esos estados contables, pero ahora en función a diferentes modelos a desarrollar, que es lo que vamos a estudiar. Y es complejo. Así que les pido, esa información la pueden sacar del libro de teoría contable de Maki, lo pueden sacar, bueno, del libro que vamos a hacer ejercicios pueden sacar también del libro de Klein y de cualquier otro libro de modelos contables que tengan. Creo que hay información también en el libro de sistemas, también de Palen, de manera tal de que puedan tener distintos ejercicios como para que se pueda entender este tema que es bastante complicado. Así que bueno, de mi parte los dejo, chicos, buen fin de semana, y la semana que viene nos ponemos con todo con respecto a modelos. Por lo menos de mi parte. Matías va a seguir con informes de gestión, pero yo ya me voy a meter en modelos de manera tal de poder seguir avanzando sobre eso. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego.